Bueno, para este ejercicio vamos a hacer este, esta moto. Ahí está. Y vamos a ver otros elementos no es necesariamente modelado a partir de polígonos, sino modelado a partir de superficies. Ahorita vemos la diferencia entre superficies y polígonos. Pero bueno, antes vamos a importar todos estos elementos. Ya hice el set project. Ya hice lo del set project y lo del project window. Acuérdense que es importante porque todo se debe de guardar dentro de esa carpetita. Lo que me faltaba nada más es hacer lo de importar los image planes. Entonces voy a importar en el front el image plane frontal, perdón. Em, Están un poquito chiquitos, la verdad es que sí quisiera hacerlos más grandes. En el channel box voy a ponerle por ahí debe de venir híjole, la escala, no, yo creo que la voy a dejar así, es que si no necesita hacer movimientos en las tres imágenes, entonces voy a dejar esto nada más, acuérdense lo del, mm, lo que puedo hacer es que esto por 5 para que tenga una escala de 5 no. Vamos a ponerle de alto. Vamos a ponerle de alto entonces que sea de ah, 15. Oh, es que saben que no lo está marcando en proporción. Por eso no lo quería escalar. Pero bueno, voy a escalarlo con esto. Voy a tratar de dejarlo un poquito más grande para que se empalmen todas las piezas. Entonces así lo voy a dejar. Voy a poner un alpha gain, que es el alpha gain. Está por aquí abajo. Aquí está. Vamos a ponerle 0.3 y voy a importar las otras imágenes, ¿no? Esta es el de side. Me voy a ir a Image Plane, Import Image, lateral, abrir y otra vez lo escalo. Este sí ya había tratado de que quedara como le falta un poquito. Las imágenes están lo mismo, perdón, miden lo mismo de alto. La que va a tener un poquito de complicación va a ser la que está de ancho, ¿no? Entonces ahí está, esta es la lateral. Vamos a poner alpha gain 0.3. Listo, me falta ahora la de la vista superior. Vamos a poner image plane, import image y es superior. Ahí está. Entonces, la de superior en realidad sí debe de coincidir con esta otra imagen, con la de lateral. Pues así están como más o menos así. Nada más que la de superior no está en el mismo sentido, si ustedes se dan cuenta. La voy a escalar. Entonces no está en el mismo sentido, tendría que rotarla un poco, entonces la voy a rotar. Reviso en qué eje, tengo que rotarla en eje y hacia dónde, entonces más o menos por ahí está quedando. Está. No me aparece la rotación, pero me parece que en el Attribute Editor sí se tienen las opciones de rotación. Object, width, height y display. Esto ya no está lo de rotación. Un segundo. Home, voy a control Z. Es que había un atajo para hacer la rotación de esto, que se vaya rotando de ciertos grados. Más que no recuerdo ese atajo. Ahí está, más o menos ya quedó. No recuerdo la verdad el atajo para hacer eso.
Lo regresé, ya investigué el atajo, es J, con J, mientras estás rotando, se rota con cierta inclinación, me parece que son como 15 grados, pero ahí está, ¿no? Entonces, ahora sí ya quedó hacia este lado, nada más habrá que crecerlo para que llene todo este image plane que es la referencia de lateral. Y listo. Ahí tengo la referencia, estoy en el side, para que mida lo mismo que el lateral. Vean, aquí se ve la linecita verde. Entonces ya con eso, nada más voy a colocar mi alpha gain, que sea de 0,3, lo mismo, y listo. Entonces ya coinciden las piezas, más o menos. Como no quiero que me estorben, porque les decía que no quiero que se queden en la parte media, lo que voy a hacer es que este lo voy a bajar, no importa cuánto, el chiste es que no quede en el centro de mi escena, lo mando hacia el fondo y el de frente también lo mando hacia atrás. Listo. Entonces ahí está. Recuerden que lo que habíamos hecho después era crear una nueva capa. Creamos la nueva capa. Después le damos añadir objetos seleccionados. Lo hago con los tres objetos, pantalla abajo, para que ya lo pueda bloquear. Oculto y lo bloqueo. Y así ya no puedo seleccionarlo. Entonces, bueno, eso por un lado. Lo siguiente es explicar cuál es la diferencia entre em, una malla o un polígono. Aquí tenemos los polígonos. En la parte superior tenemos unas pestañas que como que son los shells. Los shells son como shortcuts, digamos, o como comandos rápidos. Entonces, aquí están los shells. Este es un comando rápido. Voy a jalar, crear una esfera. La voy a poner, la voy a escalar un poquito. Ahí la dejo. Y voy a crear una superficie que está en un shell de al lado. Aquí tenemos el shell de modeling. Tenemos el shell de surfaces. Entonces, el shell de surfaces lo ponemos y ahí están. Diferencias fundamentales entre una superficie y, y un polígono es que un polígono se comporta un poco como si estuviéramos haciendo una figura de papel, ¿no? Es decir, dependemos de caras y cuando más nos acercamos, esta figura se va a hacer más, o sea, vamos a poder ver las rectas, ¿no? O sea, las partes planas, que son las caras justamente. Lo que sucede con el Surface es que el Surface, al momento de estar hecho con curvas, no identificamos justamente esas líneas al momento de acercarnos. O sea, vean, aquí tenemos como, en realidad no es una cara tal cual, más bien es una intersección entre dos líneas de construcción que si nosotros nos acercamos no se va a ver plano. Sí hay una pequeña baja de resolución, pero no es que sea plano en sí, ¿no? Entonces trata de suavizarlo y en general son menos pesados porque tenemos menos elementos a partir de los cuales se construyen. Generalmente para animación se utilizan más los polígonos, o sea, estos que tengo seleccionado aquí, porque cuando se anima se mueven cada uno de los vértices, ¿no? Y entonces los vértices pueden ir siguiendo cada parte de un hueso o son más fáciles, digamos, de de editar en cierta manera, ¿no? De hecho, viéndonos a eso, cuando nosotros seleccionamos un polígono, le damos clic derecho, nos aparece que podemos seleccionar los edges, ya vemos esto para qué sirve, las caras y los vértices, ¿no? O sea, con los vértices podemos mover cada uno de los puntitos y se mueven de acuerdo a los que tengamos seleccionados, o los edges seleccionamos, por ejemplo, todo el cúmulo de edges o de bordes, y se pueden mover en conjunto, o seleccionamos una cara, y esa cara también se puede mover en conjunto. En realidad, yo utilizo um, las superficies generalmente para animar objetos como geométricos o para comenzar una construcción. Por ahí hay un video en el canal que es para crear, por ejemplo, los ojos, ¿no? Los párpados los empiezo a crear a partir de superficies y después esas superficies las convierto a polígonos. Entonces, bueno, características de cómo se construye una superficie es que si nosotros le damos clic derecho, no vienen en realidad
un vértice tal cual, o no vienen caras, ¿no? Vienen unas cosas que se llaman isoforms. Los isoforms son estas líneas que podrían ser como los edges, pero en realidad no son edges. Em, Estos isoforms son como, pues sí, como las líneas de construcción, como les decía, ¿no? Entonces yo no lo puedo mover, tengo la herramienta de mover y no puedo moverlo. Tengo la parte de control vertex y ahí sí me aparecen cada uno de los puntitos y yo puedo, a estos sí los puedo mover y lo que hacen es que van a modificar. O sea, este vértice no solamente tiene acceso o no solamente modifica en donde se encuentran dos líneas de construcción, o sea, dos isoforms, ¿no? Sino más bien va modificando como todo lo que está hacia alrededor. Entonces, cuando yo lo muevo, modifica lo que está hacia alrededor, todas las líneas de construcción. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos el Surface Point. Y aquí es como podríamos crear, o sea, en realidad nosotros podamos colocar un punto de superficie para que se creen isoforms, ¿no? Este, tenemos también unas cosas que se llaman los hulls, ¿no? Que los hulls, ahí sí es como si nos convirtiera esta superficie en una especie de polígono. Y entonces, ya cuando tenemos los hulls, yo puedo seleccionar algunas partes de los hulls, sobre todo los vértices, y entonces ya puedo yo modificarla como una especie de combinación entre polígono y superficie, porque nos pone así justamente, pareciera como un polígono, ¿no? Como un polígono más simplificado. Entonces, yo quiero que veamos esto porque, por ejemplo, hay objetos que se pueden crear de manera más sencilla a partir de superficies. Por ejemplo, voy a prender tantito el... Ay, es que creo que ya lo perdí. Ahí anda. Este, por ejemplo, ¿de qué manera podríamos hacer este tubo, ¿no? O sea, este tubo que aparece aquí, voy a ir a la vista lateral para que lo podamos ver. Este tubo que aparece aquí, yo tendría que generar mucha geometría para que cree ese tubo. Y la verdad es que de repente es muy complicado estar haciendo tanta geometría, o sea, empezar a jalar una, una figura o em, un cilindro y empezarlo a torcer para que haga esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer para crear esta figura? Pues lo que se puede hacer es primero generar una ruta que sería una línea que esté marcando la posición de este tubo y después podemos crearle un perfil. Vamos a hacer eso justamente, ¿no? Entonces, primero, para poder empezar a trabajar con superficies, tenemos que crear curvas, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de curvas aquí. La verdad es que cuando, bueno, o también podemos irnos a Create y aquí vienen las curvas, vienen los diferentes tipos de curva. Generalmente, bueno, vamos a ver los diferentes tipos de curva. Me voy a mover tantito de este lado para crear cada una de las curvas, ¿no? Vamos a darle Create, curvas, CV Curve Tool, que esta CV Curve Tool tiene la característica de que mientras vayamos creando la figura, más bien como que las curvas se van poniendo como de manera automática. Am, en Illustrator o en Photoshop son como estas, se me olvida el nombre de las curvas que utiliza Photoshop e Illustrator, pero son unas curvas que no necesitamos nosotros generar hacia dónde se va a curvar, o sea, como que lo va calculando automáticamente, ¿no? Como un poco lo que está haciendo ahorita. Este es CBB Curve, ¿no? Entonces, cuando queremos terminar de hacer una curva, nada más damos Enter, es lo que acabo de hacer, y creamos una curvatura. Hay otra curva que es la de EP Curve Tool, que en realidad esta es la que más funciona para este programa, ¿no? Porque la EP Curve Tool, si ustedes se dan cuenta, el vértice o en donde estoy dando clic, sí está anclando la curva. Generalmente es mucho más efectiva para este programa, porque sí, se queda sobre la propia curva, ¿no? Em, Voy a cambiar el modo. Esto que hice fue cambiar el modo de fondo para que ustedes puedan visualizar mejor las curvas, porque de repente como son azules y el fondo es azul, no se pueden ver. Lo hice con Alt y la tecla de B, ¿no? Entonces, bueno, vean cómo
incluso al momento de editarlas, ¿no? O sea, aquí ya le doy Enter, ya se terminó. Y si yo quiero editar esta, le vamos a dar clic derecho, Control Vertex, y entonces me aparecen ciertas curvaturas, ya no están sobre la línea, pero al momento de la construcción sí los hace sobre la línea. Esto ya los hace como alejados. Estas son como con las que mejor trabaja, al menos en mi experiencia, con las que mejor trabaja Maya. También tenemos otro tipo de curvas que ustedes las conocen, porque yo, bueno, si han estado conmigo, de repente les digo, no es que tienen que trabajar con estas curvas, que son las curvas Bézier, ¿no? Por ahí lo habrán visto, Create, vamos a ponerle Curve Tool, y es la de Bézier Curve Tool. La de Bézier Curve Tool, acuérdense que es, si damos un clic y otro clic, es línea recta, ahí está. Si doy clic y arrastro, es la línea curva. Esto ya lo saben hacer ustedes, ¿no? Entonces, tenemos estos tres tipos de curvas. Um, es más fácil para mí, digamos, editar con este tipo de curvas, porque además he visto el comportamiento con el programa y creo que responde mejor a este tipo de curvas que a este tipo de curvas, ¿no? Sobre todo porque estas curvas son suavizadas y estas curvas suelen ser un poquito más complejas. Entonces, y también esta de arriba también se puede editar también con clic derecho. Y también tiene lo mismo, ¿no? Tiene el curve point. O sea, aquí podríamos colocar un punto para crear. Bueno, ahí está. Si doy clic y arrastro, se coloca el punto. O tiene el control vertex, que es un poquito la misma edición que la de abajo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. Estas suelen ser un poquito menos suavizadas. Entonces, vamos a trabajar con la segunda, con la de EP. Em, es un poquito difícil, bueno, más bien es diferente el trabajo a las curvas Bézier, sobre todo que vienen de trabajar con curvas Bézier. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a crear una curva. Vamos a poner Curve Tool, vamos a poner EP Curve Tool y vamos a empezar a trabajar, ¿no? Generalmente estas curvas suelen editarse, entonces, pues yo empiezo a trabajarlas. La verdad es que no me fijo mucho ahorita. Después las edito, trato de anclar. Ahí está. Se me hace que va a tener que ser un poquito más suavizado, más transparente los colores. Están como un poquito... em, están un poquito fuertes porque no me permite ver el fondo, ¿no? O sea, mi curva. Ya terminé de poner la curva, le voy a dar Enter. Ahí está la curva, tengo que modificar, pero antes de modificarla voy a desbloquear las imágenes y yo creo que en el Alpha Gain vamos a ponerle 0,1. 0,05. Ahí está, 0,05 ya me permite visualizar, pero esto se lo tengo que hacer a todas las imágenes para de una vez. Listo. Entonces, regreso a la vista lateral y hay que editar las curvas. Voy a seleccionar estas, clic derecho, control vertex, y lo que voy a hacer es seleccionar estos vértices, los voy a escalar para que se alineen. Ahí está. También los de abajo voy a hacer lo mismo. Oye, estos se me hace que los voy a subir porque están un poquito bajos de acuerdo a pues sí, a la referencia. Entonces, estos los selecciono, los escalo, sobre todo para los que están alineados. Sí hay formas, por ejemplo, de alinearse a la cuadrícula, pero en realidad como mi cuadrícula está ahorita un poquito amplia para la imagen, preferí no hacerlo. Entonces ahí está. Y listo, ¿no? Am, trato de editar estos puntos. Los muevo. Este trato también de editarlo, que quede lo más parecido posible a la curva de referencia. Y por ahí está, si acaso meterlo un poquito de este lado. De cualquier forma, o sea, sí trato de ser muy preciso con mis curvas. Tampoco me clavo mucho porque la situación es que después voy a convertir esas curvas
a unas curvas, perdón, esa superficie la voy a convertir a un polígono, ¿no? Entonces, por eso no suelo dejarle mucho, destinarle mucho tiempo a las curvas, porque después cuando la convierta a polígono va a hacer modificaciones en cuanto a la forma. Entonces, bueno, este es por un lado. Voy a ir a Object Mode. Ahí está. Y ahora el perfil. El perfil yo creo, no sé si lo tenga en alguna vista, pero si no lo tengo en una vista, en realidad lo único que es un círculo, ¿no? No, no está en ninguna vista. Como es, o sea, el perfil se vería en la vista trasera y no hay vista trasera en realidad. Entonces, lo único que voy a hacer es colocar un círculo. Vamos a poner, ahí sí le voy a poner el desde el shell. Vamos a ponerle el círculo. Ahí está, me lo coloco de este lado y lo voy a rotar. Lo roto en este sentido hacia el eje Z. Ahí está, ahí sí me apareció de este lado nuestra transformación. Vamos a poner que sea -90. Listo. Bueno, sí, -90. Lo voy a tener que volver a rotar, pero ahorita les digo por qué. Lo acomodo que quede junto con la curvatura, bueno, con el trazo. Me acerco, tiene que quedar un poquito más chiquito. Entonces lo escalo, que quede a la altura del tubo, por ahí más o menos, ¿no? Les digo, no me clavo, a lo mejor quedó un poquito más abajo el tubo, no pasa nada. Y tengo que volverlo a rotar porque en realidad también tengo que rotar en eje Y. Tiene que ver hacia donde tendría que empezar a generar el perfil. Entonces lo que hago es roto, listo. Ya vi hacia dónde se tiene que mover, son 90 grados y listo. Lo voy a acomodar para que quede hacia atrás. Ahí está. Y una vez teniendo esto, ya tenemos pues el perfil, o sea, vamos a ver el perfil en perspectiva. Por el momento esta cuadrícula me parece que me está estorbando un poquito. Voy a apagar la cuadrícula. La cuadrícula se apaga desde aquí arriba. Vean, aquí tenemos la cuadrícula. Entonces ya la apagué. Y vean, tengo el perfil de la curva. Este sería como el trazo. Y este sería, el circulito sería el perfil. Selecciono el perfil, selecciono el trazo. Nos vamos a ir a Surfaces, al menú de Surfaces. Recuerden que estamos ahorita en Modeling, estamos viendo todo lo de Modeling. Y hay una opción que se llama Extrude. Me voy a ir a las opciones. Entonces voy a resetear. Primero tengo que indicarle que la posición sea sobre el trazado. Y pues en realidad es lo único que tendría que hacer. Este, am, Porque ya lo demás lo va a hacer de manera automática, ¿no? Como geometría, por el momento quiero que me cree un NURB. Los NURBs son estas superficies, precisamente, ¿no? Em, Básicamente, lo primero que les dije es cuando veíamos las curvas estas que son las superficies, se llaman NURBs y las mallas son los polígonos, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos seleccionados tanto el perfil como el trazo, le vamos a dar Extrude y listo, ¿no? Sí hay que seleccionarlo en ese orden. Primero el perfil, luego el trazo y ahí está. Surfaces. Como yo ya sé las opciones que tiene, ya la podría dar directamente Extrude, pero la verdad es que soy un poquito obsesivo y siempre trato de ver qué es lo que hay ahí. Y le vamos a poner Extrude, ahí está, ya quedó. La ventaja con esto es que si yo quisiera, por ejemplo, editar, que me parece que tendría que editar un poquito este trazo, yo puedo seleccionar la curva. Yo ahí ya lo hago a partir de nuestro outliner. Tenemos aquí un outliner y yo ya puedo seleccionar aquí las curvas. Entonces, por ejemplo, aquí está el círculo y yo lo puedo escalar y si se escala se va a actualizar directamente con el perfil. Lo voy a escalar un poquito porque quiero que tenga un volumen hacia el exterior. Entonces, ahí está. Ahorita generamos el volumen y listo, ¿no? Entonces, básicamente tenemos ahí ya la figura. O sea, no hay como gran complicación. Por eso les digo, a veces las superficies les ayuda muchísimo. Siempre van a estar vinculadas con sus curvas de origen. Si yo, por ejemplo, a esta curva de origen la modifico, que luego es bien útil que podamos hacer eso,
perdón, es que tengo que seleccionar la curva, está Control Vertex, y si yo modifico esa curva de origen, se modifica también la figura, ¿no? Aquí ya la está modificando. Es importante que el perfil lo creemos bien desde un inicio, ¿no? Porque no solamente jala la de abajo, o sea, el último nodo, sino como que modifica toda la curva. Entonces, bueno, en algunas cosas, en algunas otras situaciones es útil, en algunas no tanto. Eh, Hay que tratar de tener planeado muy bien cómo vamos a crear los objetos. Entonces, básicamente es eso. ¿Qué es lo que necesito hacer ahora? Si yo quisiera desvincular este objeto de sus curvas, lo que tendría que hacer es irme a Modify y Delete by Type, perdón, Edit, Delete by Type, History, ¿no? Y entonces ya, aunque yo modifique estas curvas, ya no, ya perdió el historial, ya no está vinculada a ellas, ¿no? Entonces, eso, en el caso de que ya no queramos modificarlas, podría ser, las eliminé. Y ahora, esto ya no es tan fácil de editar, porque a mí lo que me gustaría a lo mejor hacer es darle un poquito de volumen, que no se vea así como un tubo como de papel, sino como que tenga un poquito de volumen, por eso lo hice un poquito más delgado. Y entonces lo que necesitamos hacer ahí es, o lo que necesito hacer, es convertirlo ahora sí a un polígono. Y para eso tenemos la opción de Modify. Y aquí hay una opción que se llama Convert NURBS to Polygons. Vamos a darle clic a las opciones. Y entonces hay diferentes formas en las que lo podemos convertir a polígonos. Primero, em, nos va a aparecer el tipo de caras que quiero crear. Póngale squads generalmente. Em, En Tessellation Method, perdón, es de qué manera va a ser el cuadriculado, digamos, ¿no? Entonces, puede ser, ese es el estándar. A mí no me gusta trabajar con el estándar, me gusta calcular exactamente cuántas piezas va a tener a lo largo y a lo ancho, cuántas caras va a tener a lo largo y a lo ancho. Entonces, le vamos a poner general y entonces me está diciendo en U y en V, recuerden que U es el equivalente a X y V es el equivalente a Y. Em, entonces me está diciendo cuántas caras va a tener por cada, pues sí, o sea, digamos que este sería, luego generalmente el que va como hacia alrededor, es el U. Entonces, por ejemplo, estas caras, las caras que tiene hacia alrededor, digamos, del tubo, tiene dos, cuatro, seis, ocho caras, ¿no? Alrededor, ocho caras, y a lo largo tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces tendría que ponerle yo que sean en U, vamos a ponerle que sean siete, para que haga siete divisiones y nos resulten ocho caras. Y a lo largo, pues en realidad aquí no, yo creo que pondría un poquito más para que no, si le pongo muy poquitas, la curvatura la va a hacer mal. Entonces vamos a ponerle ahí a lo mejor unas 16. Ay, qué tonto. Oh, esta es que presioné uno y se hizo como en la visualización como cuadrada. Entonces déjenme regresar otra vez a Modify, Convert, Nodes to Polygon. Habíamos dicho que eran cuadrados, que eran general. En U vamos a ponerle que sea 7 y en este que sean 16. Y ahora sí vamos a ponerle 16. 16, ¿estás? Tessellate. Y ahí está, ¿no? Ya nos generó una cuadrícula. Me parece que la puso, perdónenme. Al momento de ponerle 7 divisiones, en realidad nos resultaron 6 caras. Entonces, más bien, para que nos resulten 8 caras, tendríamos que ponerle 9. Y a lo largo, en 16 pues nos resultaron 15 caras. Necesita más caras que 16. Y vamos a repetirlo. Entonces, le di control Z. Muchas veces cuando estamos modificando también es importante pues estar evaluando si resulta bien la geometría. Vamos a ponerle nuestro polígono otra vez. Quads, general,
Aquí entonces vamos a poner que sea 9 para que nos resulten 8. Es más, para que el perfil se haga bien, vamos a ponerle que sean 11 y nos resulten 10 caras. Y entonces aquí vamos a ponerle que sean, es que como es muy largo la curvatura que tiene que hacer, vamos a ponerle este 28. Vamos a ponerle 29 para que nos resulten números pares. Vamos a ponerle tessellate y ya lo hizo un poquito más preciso. Ahí está. Voy a seleccionar esta imagen, este perfil. Vamos a modificar, perdón. Sí quedó, más o menos. Vamos a ponerle 3. Siento que la curvatura sí quedó. Me parecería que podríamos incrementar un poquito más de geometría en esta, sobre todo en la curvatura. Vamos a intentarlo una vez más, ¿no? Antes de que se cree ese perfil. O sea, le di control Z hasta que se desapareció este iconito de las mallas, ¿no? Entonces ahí está. Nos vamos a ir otra vez. Modify, Invert, Nodes to Polygon. Entonces, Quads, General. Aquí habíamos dicho que eran 11, 11 estaban bien. Número de Vs. Vamos a ponerle que sean 38, 39. Ya, Tessellate. Y listo. Ya, aunque no haya quedado tan perfecto, me parece que ya es suficiente, ¿no? Entonces, em, también podríamos ya desvincular este objeto de la figura. Y si yo elimino la figura, me va a aparecer como un error. Entonces, puedo seleccionar el NURBS, perdón, el elemento que es el polígono. Le vamos a poner em, Edit, Delete by Type, History, y listo. Ya podré eliminar yo este. Y ya no me sale ningún error en la parte inferior, si ustedes se dan cuenta. Am, Luego los guardo. Ahorita no lo voy a guardar para no confundir tantas cosas, pero luego guardo esos perfiles por si necesito editarlos. Este no creo que se necesite editar. Este ya si le pongo 3 ya el suavizado ya quedó bien. Entonces eso les puede ayudar, por ejemplo, para crear figuras que sean un poquito más em, hard surface. Ahora le quiero aplicar pues el volumen. Voy a seleccionar todas las caras. Así, directo. Nos vamos a Modeling Toolkit para que tenga un poquito de volumen esta cosa. Y le vamos a poner un extrude, jalo hacia el exterior, adquiere un poquito de volumen, vean, ahí está, listo, ya quedó con su volumen del tubito. No sé si es suficiente para que, creo que un poquito más jalarlo, listo. Ahora voy a seleccionar algunas caras para que se haga este tubo que quedó en medio. Entonces primero me voy a ir a la vista lateral, selecciono Edges. Quiero seleccionar estos edges. Vamos a seleccionar vértices, porque quiero seleccionar estos vértices para acomodarlos hacia la izquierda y que queden alineados donde termina, y estos también, hacia la izquierda, queden acomodados donde termina. Selecciono las caras. Solamente quiero las del exterior, por lo que tanto me voy a ir a desde esta cara. Ahí está. Esta. La sumo. Esto es una forma de sumar selecciones. Si yo selecciono una y le doy clic, doble clic a la de al lado, me va a generar, a seleccionar todo el anillo. Y debería ser solamente el anillo exterior. Si se dan cuenta, por adentro no la seleccionó. Entonces, de esta manera voy a empezar a seleccionar. Luego, eso es lo complicado de trabajar con polígonos, ¿no? Las selecciones. Hay formas de guardar selecciones.
Listo. Entonces, dicho eso, ahora sí, podemos hacer un extrude y podemos hacerlo un poquito. Lo podemos hacer así. Si ustedes le ponen uno, se van a dar cuenta que queda de esta manera, ¿no? Nada más que quede con el grosor que requiere por ahí. Y ahorita vemos la manera para que no se vea como suavizado, ¿no? Ahí está, este. Entonces, lo voy a regresar. Ya terminé con el extrude, ahí está. Selecciono otra vez el objeto y le vamos a poner 3 para que se vea suavizado. Y entonces lo único que necesitamos hacer, regresé a uno, es ponerle un connect, pero denme un segundo, le voy a dar escape. No quería el connect para toda la figura, sino nada más para una parte, que es este bordecito. Entonces deselecciono, selecciono connect, doy doble clic aquí. Híjole, no lo puso. A ver, vamos a seleccionar los edges. Seleccionamos este edge y le ponemos connect. Dice, vamos a ponerle dos segmentos. Un segundo. Hay una opción que se llama en las curvas, perdón, aquí en Edit Mesh, en Mesh Tools, perdón, una cosa que se llama Offset Edge Loop, que lo que hace es que donde nosotros le demos clic, va a colocar como una especie de continuidad en la línea, ¿no? Ahí está. Entonces, al momento de que yo hago esto, le puedo dar Enter. Y ahora sí, cuando le pongamos 3 se hace como cuadrado precisamente, ¿no? Obviamente esto lo tendría que hacer también en esta parte inferior. Vamos a ponerle otra vez Edit Mesh, Mesh Tools, perdón, Offset. Ahí está. Entonces tiene que ser en el circulito, digamos. Ahí está. Le damos Enter y ya quedó, ¿no? Hay que hacerlo del otro lado, sin tantos errores como ahorita. Ahí está. Otra vez. Damos en el circulito. Trato de acercarlo lo más que se pueda. Hago lo mismo de este lado y listo. Entonces ya tenemos esa figura desde la parte superior y, o sea, fue un poquito más fácil de construir. Tal vez me tardé un poquito más en la explicación, pero es mucho más fácil de construir de esta manera. Voy a tratar de hacer algunas piezas como representativas, porque en realidad lo que vamos a ver aquí es que me está estorbando aquí el de zoom. Em, Vamos a ver estas superficies: loft, revolve y básicamente extrude. Son como las tres que me gustaría ver y ahorita pues acabamos de ver la de extrude. Vamos a ver ahora la de revolve. Y entonces vamos a ver ahora el de revolve. Y el de revolve lo vamos a hacer para
Tal vez para la llanta, ya sé, para esta parte frontal, como este, como el faro, ¿no? No sé qué sea, el faro frontal. am, Puede ser para ese y también para las agarraderas de la moto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no las tenemos de frente de manera frontal. No sé si en la vista superior se tengan. Sí, en la vista superior se tienen de manera frontal. Entonces, por ejemplo, estas tienen un perfil como muy sencillo, em, pero aún así habrá que em, dibujarlo, digamos. Vamos a seleccionar la herramienta de em, Create Curve, Curve Tool. Y aquí, como no está acomodado, a lo mejor me convendría acomodarlo, pero bueno, lo voy a hacer tal cual es sobre el perfil. Es decir, empiezo a dar clics. Como que se me fue chueco. Está. Y es como, si lo han utilizado en Illustrator, es como se hace en Illustrator. Es decir, solo se dibuja la mitad del perfil. Y entonces, nada más voy a editar tantito. Bueno, le pude haber dado Enter o nada más cambié de herramienta y ya con eso. Edito tanto las curvas. Esta, por ejemplo, la muevo. Esta la voy a jalar. Igual esta. Para que se vea, se sienta un poquito más cuadradón. Jalo esta. Esta también la pego hacia la otra, hacia la otra figura. De cualquier forma, como ya lo vieron ustedes, ¿no? Se modifica al momento de que se crea el perfil de polígono. ¿Está? Ahí. Esta para que la curva sea un poquito más pronunciada. Acerco los vértices y listo. Poco a poco. Voy a, de cualquier forma, a modificar esta curvatura. Perdón, sí, la curva la voy a rotar, ¿no? Porque lo que hace el revolve es que se agarra de un eje. Entonces se agarra de eje X, Y o Z. Y si yo lo agarro desde esta posición en donde no está, digamos, em, perfilado, tal cual, por ahí y está. Puede generar resultados que no son los que queremos. Es decir, a lo que me refiero con perfilado es lo siguiente. Ahí está la figura, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, em, primero, cuando nosotros creamos cualquier figura en Maya, a partir de estas curvas, generalmente el pivote siempre queda desfasado, es decir, el pivote quedó por aquí afuera, ¿no? O sea, más bien queda en medio de la cuadrícula, ¿no? Entonces queda en medio y entonces queda desfasado de la figura o de la curva que acabamos de crear. Vamos a centrar ese pivote. El pivote, acuérdense, es como el punto de ancla. Entonces me voy a Modify, vamos a ponerle Center Pivot y lo que quiero hacer ahorita es rotar esta figura. La voy a rotar para que se acomode como si estuviera a la mitad. Hagan de cuenta que lo que estoy buscando ahorita es que más o menos quede de esta forma. Y entonces la mitad de la figura va a ser este elemento, ¿no? Eso, este vértice, este que está aquí en el centro, este. Em, Sin embargo, necesitamos también dejar la separación que va a haber en el perfil del tubo, ¿no? Entonces, ese perfil del tubo, pues, puedo hacer una figura, una curva nada más. O puedo hacer una esfera. Se quedó aquí. Cuando le das clic, se queda, te los avienta en el centro. Ahí está. Entonces, lo que yo voy a hacer es
escalar esto para que tenga el diámetro de del tubo, básicamente. Nada más lo voy a tomar de referencia. O sea, esto no me ayuda a construir, me estoy generando una referencia. Ahí está. Entonces va a ser como ese perfil de tubo. Lo voy a poner en el centro, suponiendo que este va a ser el centro de esta línea de la cuadrícula va a ser el centro de mi elemento y listo. Entonces ahorita selecciono esta figura. em, Voy a modificar el pivote para que el pivote me quede en, en el bordecito de la línea, o sea, donde se supone que se va a conectar con la otra figura. Y entonces lo que hago es, primero voy a quitarle el symmetry. Me acuerdo que en un ejercicio anterior había modificado lo del symmetry. Voy a modificarlo porque no quiero que ahorita tenga symmetry. Y después voy a poner el pivote justamente. Y entonces para modificar el pivote es con... A ver, un segundo. Para modificar el pivote vamos a presionar D, seleccionamos el elemento, o sea, ahorita me va a marcar el pivote que lo centró, pero si yo presiono D, me va a permitir modificar este pivote, incluso rotarlo, pero ahorita únicamente lo quiero mover. Vamos a mover de este lado. Ahí está. Y ya el pivote un poquito más hacia a la izquierda, ahí está, ¿no? Entonces ahí va a estar el pivote y esto lo estoy haciendo para que cuando yo rote, ahora sí esta figura, ya lo deje como a la altura pues del circulito, ¿no? Ahí está. Me está respetando el ancho del círculo y ese es el perfil que debe de tener la figura. ¿Por qué lo hice? Porque cuando rote, va a rotar a partir de, en este caso va a ser el eje Y, o sea, de este eje vertical. Si yo lo hubiera hecho como estaba, con esta inclinación que tenía, me iba a hacer una figura como lo iba a hacer a partir del eje Y, una figura amplia que no tenía nada que ver. Tengo que poner el perfil y tengo que ponerlo como con una simetría, como si yo duplicara este mismo elemento hacia la izquierda, que se generara esta figura completa, ¿no? Entonces, dicho eso, ya está esto. Me voy a ir de este lado. Únicamente necesitamos una figura que sea el perfil, que sea solamente la mitad y le vamos a dar eh, Surface, Revolve. Ahí está. Selecciono sobre qué eje tiene que ser. Vean, si yo veo la figura, la vista desde arriba, aquí tengo yo esta guía en la parte inferior, ¿no? Lo tiene que ser sobre el eje X, me parece. Sí, porque el eje X lo tengo que trasladar hacia la derecha. Vamos a hacerlo sobre eje X. Ajá. Y creo que ya. No, vean, no lo hice sobre eje X, pero más bien sobre este mismo eje lo está rotando, entonces más bien tendría que ser sobre el eje Z. Lo de control Z, otra vez Surfaces, Revolve, y va a ser sobre control Z, Revolve, ahí está, y ya. Pues básicamente con esto se genera la figura. A mí de repente es complicado porque como se está mezclando aquí los vértices, como que están pegados, como está pegado el vértice, por eso hace esa figura, o sea, como que se ve negro. No está bien, no es una buena señal que se vea negro una parte de nuestra superficie o de nuestros polígonos, porque eso está indicando que hay algo mal ahí. Entonces lo que voy a hacer es corregir, voy a seleccionar esta figura. De repente también es complicado trabajar con, con estos programas porque lo que sucede es que cuando yo intento seleccionar la línea, no puedo porque selecciona la figura completa. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es desactivar la selección de figura y ahora sí, ya no voy a poder seleccionar. Aquí arriba, cada uno de estos que es como la vista o la selección activa. Si yo deselecciono esto, ya no puedo seleccionar ni superficies em, ni polígonos. Entonces ya lo único que va a quedar es que se va a poder seleccionar la figura, control vertex, control vertex.
Está seleccionando, pero la propia figura. Ahí está. Curve Points, Control Vertex. Ahí está. Es que de cualquier forma lo estaba seleccionando. Y lo que voy a hacer es alejar un poquito en eje, pues en los dos ejes. Nada más quiero que no esté mezclado. Lo alejo un poquito del centro. Vean, ahí está. A veces cuando yo hago un revolve, no pasa nada que quede un huequito. Ahorita lo vamos a cerrar. Entonces, pues sí, no pasa nada con que quede ese huequito, lo cerramos al ratito. Entonces, ahí ya quedó. No hay ninguna modificación que hacerle. Ya está muy sencillo trabajar con esto. Entonces, ya lo único que voy a hacer ahora es seleccionar la figura. Activo otra vez que pueda seleccionar por superficies o polígonos. Regreso a nuestro em, Modify. Nos vamos a Modify. Vamos a Modify, perdón. Vamos a ponerle Convert Nodes to Polygon. Que sean cuadrados, que sea general. Y en este caso tiene. Selecciona una herramienta sin querer. Tiene un 2, 4, 6, 8 también. Entonces vamos a ponerle que tenga 11 divisiones otra vez. Y a lo largo serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, vamos a ponerle el doble, ¿no? Entonces 14, 29 para que nos genere 18 caras. Vamos a ponerle tessellate. Ya está. Vamos a ver si sí lo hizo bien. De repente no es. mm, No, saben que lo hizo al revés. Déjenme darle control Z. Está. Lo hizo al revés. Si se dieron cuenta, cuando yo le puse nuestro polígono 11 en realidad son las 11 que está poniendo desde el punto más extremo, o sea, desde este punto hasta donde llega la base, ¿no? Entonces, más bien aquí voy a invertirlos. 29 y entonces aquí 11. Y ahora sí, tessellate. Y ahora sí ya es un resultado más preciso de lo que yo quería. Entonces, ahí está. Esta figura. um, Voy a seleccionar la figura, el que es el polígono. Siempre el icono de polígono son estos cuadritos, ¿no? Entonces ya vamos a ponernos Modify, perdón, Edit, Delete by Type, History, y listo. Ya puedo mover esa figura. Puedo centrar el pivote también, Modify, Center Pivot, para acomodarla en la vista superior. Ahí está. Este lo puedo ocultar, o sea, esto de repente me sirve. Luego se pueden agrupar, por ejemplo, los agrupas con Command G, perdón. Ahí está. Y si presionas H, se ocultan. Entonces ya no, si yo lo quiero retomar en algún momento porque quiero, no sé, repetir algo, lo puedo hacer a partir de ese momento. Entonces, pues en este caso no quiero repetir nada, pero ahí queda. Ya, si quiero yo volverlo a mostrar, vuelvo a presionar H y con eso. Con H se oculta y con el mismo H se muestra. Entonces, ahora sí, roto la figura. Mm, Tantito para ver si. Que hasta quedó un poquito más grande, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces voy a volver a resetear las transformaciones. Vamos a ponerle Modify, em, Reset Transformations, ¿verdad? Modify, Freeze Transformations. Lo que hace con Freeze Transformations, si se dan cuenta, es que antes de hacerlo, vean en qué orientación estaba tanto las flechas como incluso en el channel box, vean, me marca la rotación, un traslado, etcétera.
como ya modificados, pero si yo le doy Modify Freeze Transformations, me regresa todos los valores a cero. Y esto lo puedo hacer para sacar el duplicado, que por ejemplo quiero un duplicado que esté hacia la izquierda, para que sea la otra, el otro, no sé, mango, no sé qué sea, ¿no? Entonces presiono modificar pivote, primero es D para modificar pivote, y lo muevo, pero además si yo quiero que se ajuste a la cuadrícula, también presiono X. X lo que hace es que ajusta a cuadrícula. Entonces ya, ahí está, ¿no? Quedó en el centro. Ya solté la D, que recuerden, D es para modificar el pivote y X es para que se ajuste a cuadrícula. Y entonces ya se quedó ahí en el centro. Lo que puedo hacer lo voy a, vamos a nombrarlo. Selecciono, doy Enter y le vamos a poner Mango. No estoy seguro que así se llame, pero es para que agarres la moto, ¿no? Eh, ahí está. Le doy Enter y lo que puedo hacer ahora es duplicarlo, Command D o Control D. Entonces va a ser este Mango 2 y lo único que necesito hacer es escalarlo en eje X. Entonces en X, vean, está a 1. Si le pongo -1, ya me lo pone del otro lado. Entonces por eso ayuda mucho empezar a trabajar con simetrías, ¿no? Entonces ya tengo esta parte y es una forma en la que se puede hacer, ¿no? Eh, um, Me gustaría hacer, por ejemplo, el perfil de la llanta. Sí, el perfil de la llanta se puede hacer de la misma forma. Nada más que no tengo como una referencia muy exacta del perfil de la llanta, creo. Pues no, no tengo la referencia del perfil. Pues vamos a inventárnosla. Entonces, primero voy a hacer únicamente la mitad de la curva. Entonces vamos a crear otra vez el EP Curve. Creo que este es EP. Mm, Create Curve Tool, EP. Solamente voy a hacer la mitad del perfil de la curva, perdón, de la llanta, que sería esto. Debe de ser como como que se modifique, como que lo deje muy abajo. Presiono X para que me lo deje a la mitad. Ahí está, ¿no? Entonces voy a editar esto y además primero lo voy a subir. Voy a hacer mi center pivot, modify center pivot, lo subo, por ahí queda. Lo quiero acomodar para que también tenga la referencia del lado derecho. Aquí tengo un poquito mejor las referencias. Ahí está. Entonces, revisando tanto esta figura como la figura del lado izquierdo, o sea, la frontal como la lateral, voy a hacer las modificaciones necesarias. Entonces, control vertex, esto debe de quedar un poquito más arriba de acuerdo a la referencia de acá. Ujú. Esto lo subo. Este debe quedar, bueno, creo que este estaba bien. Ya está. Ya quedó el perfil de ese lado. Listo, listo y listo. Según yo, ese va a ser el perfil. Necesito tenerlo completo para poderlo crear. Entonces, no estoy seguro si... Ok, vamos a duplicarlo. Otra vez me voy a Display, perdón, Modify, Freeze Transformations. Lo duplico, Command D. Quiero que se haga el espejo del lado izquierdo en la vista frontal. Entonces, el eje es sobre eje X, -1. Ahí está. Em, y perdón. Es que el pivote, le di control Z, es que el pivote quiero que quede en el centro
para que cuando se haga el espejo lo deje en la misma posición. Lo único que hago es otra vez D para modificar pivote, X para que se quede en la cuadrícula y listo, ¿no? Y ahora sí, este, ahora sí, le aplico menos y listo. Lo siguiente que necesito hacer es juntar las piezas, o sea, estas dos curvas, ahí están. Me voy a ir a Curves, vamos a ponerle Attach, y lo que hace es que me va a generar una nueva curva. Ahí está, es esta curva. Es una curva que va a quedar unida, por lo tanto necesito em, olvidar el historial. Entonces, para que ya quede independiente a las curvas de arriba, nos vamos a ir a Modify, perdón, a Edit, Delete by Type, History, y estas dos de arriba las oculto, están H, y listo. Ya me quedó esta para que empiece a hacer pues la llanta. Em, Me voy a ir a la vista lateral, voy a hacer un Center Pivot. Vamos a Modify, Center Pivot. Y lo que quiero hacer ahora es modificar el pivote para que quede aquí arriba. Entonces vamos a ponerle D y solamente lo subo. Que quede más o menos a la altura de pues del centro de la llanta, ¿no? Ahí está. Suelto y voy a modificar esta curva para que quede justamente en el centro de la llanta. Ahí está. Lo siguiente es, desde la vista de perspectiva, ahí está. Necesito hacer un revolve. Pues vamos a hacerlo otra vez. Nos vamos a ir a Surfaces, Revolve. ¿En qué eje? Me imagino que debe ser sobre eje X. Vamos a darle Revolve. Ahí está, ¿no? Ya nos creó la llanta. Entonces, regresando, ¿qué fue lo que hice? Coloqué el pivote en el centro de donde quiero que se haga como este giro, ¿no? Que en Illustrator se llama giro. Entonces, como quiero que lo haga a partir de este punto, por eso moví el pivote. O sea, el giro lo va a hacer a partir de donde esté el pivote apuntando. Entonces, por eso es importante también trabajar con esta cuestión de los pivotes, modificar los pivotes. Y ahora sí, otra vez Surfaces, Revolve. Ahí está, ya había quedado. Y listo. Mucho más sencillo hacer una llanta así que hacerla con estos métodos. Hacerlo poco a poco, ¿no? O sea, y por eso ayuda mucho esta parte de los perfiles. Ahorita voy a aprovechar para sacar esta llanta y la llanta de atrás. No voy a hacer, digamos, toda la figura o toda la moto, pero sí a lo mejor otras dos piezas como para ejemplificar em, cómo funciona Loft, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Esta figura ahí ya quedó. Entonces, otra vez, vamos a hacernos, bueno, podemos ponerle ya un Modify, Delete by Type, perdón, Edit, Delete by Type, History, para que ya esté desvinculada de la figura de la curva. Esta curva ya la puedo ocultar, H, y esta la vamos a modificar para que quede el pivote en el centro, quede en el centro de la llanta. Y otra vez, Modify, Convert, Node to Polygon, Node to Polygon, y ahí está, ¿no? Entonces, en X se supone que son estos que están alrededor, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 en X, que sería el U. Vamos a poner lo que tenga 11, em, 12 divisiones y alrededor, pues podrían ser, pues a lo mejor unas 16. Entonces, suponemos que diga Quads General y le ponemos Tessellate. Ahí está. La voy a sacar tantito. Siempre nos entra el pivote cuando hacemos eso. Y creo que
Nos falta todavía más geometría porque si se dan cuenta ya se está haciendo más simple en la parte del bordecito, ¿no? Vamos a darle otra vez Modify, Convert. Esto cuando estás convirtiendo sí es estar revaluando varias veces. Em, Se había dicho que de este lado vamos a dejarlo vamos a dejarlo en 24 y de este lado vamos a dejarlo en 16. Ujú. Creo que ya está generando más geometría, pero aún así creo que no es suficiente la geometría que metió. Que incluso saben que como esta figura, esta llanta, le vamos a dar control Z, no quiero meterle tanta geometría. Hay ciertos objetos que funcionan como NURBS, sobre todo para objetos hard surface, que una moto es un surface, que no requieren tanta animación. Este sí se puede quedar así, ¿no? Porque si no, ya se dieron cuenta que le metimos mucha geometría y aún así no rescata este borde que está aquí, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es, se puede dejar así como está y sobre ese se puede animar, ¿no? Esta figura. Entonces, ahí está. Me voy a ir a duplicarlo. Este sí no lo convertí. Creo que no era tan necesario convertirlo porque no vamos a hacer tampoco ediciones. Lo hicimos, por ejemplo, sobre este tubo porque se hizo ediciones. Sobre este, todavía creo que no he terminado de hacer las ediciones. Creo que me falta ahí una cosa que les había dicho en la puntita del mango, que no quedó cerrado. Ahorita lo revisamos. Voy a duplicar esto, Command D o Control D, y lo dejo del otro lado. Ahí está. ¿No? Ya están. Son la misma llanta. Este no tuve que hacer ninguna modificación. Obviamente lo que sí tengo que hacer es, por ejemplo, mover este tubo del escape, ¿no? Este se tiene que mover hacia la derecha, por ahí. Creo que así es como debe de ir. Y este que les decía, y ya lo dupliqué, fíjense. Ya lo dupliqué, pero no revisé si los vértices estaban bien puestos. No, miren. Esos vértices que están aquí tienen cuatro, perdón, tienen un problema principal. Y el problema principal es que están generando polos. Es decir, generan geometría que son triángulos que llegan a un punto final. En realidad, si yo me acerco, no son triángulos estos porque a pesar de que aquí terminan en punta, esa punta está construida por dos vértices. Entonces, sí es como un quad, solamente que este quad parece triángulo, ¿no? La forma de resolverlo, a mí me parece como más sencillo hacer lo siguiente. Yo elimino estas caras. Al final de cuentas son caras que quedan planas. Las elimino, se van. Después selecciono Edge, todo el Edge, todo este borde. Nos vamos a ir a Mesh, Fill Hole. Ahí está, se rellena todo ese hueco. Y lo siguiente es generar geometría para que sean geometría cuadrada. Entonces lo que hago es Object Mode, nos vamos a Modeling Toolkit, le vamos a poner Multicut y entonces selecciono de este Multicut lo que hace es que te va seccionando cierta geometría. Entonces nos vamos de este vértice a este, ¿no? Primero para hacer las divisiones. Enter. Ahora me voy de este vértice a este. Si se dan cuenta, esta cara y esta cara que está resultante son quads. Ya funciona bien. Me voy de este lado a este. Enter. Y era todo lo que necesitábamos hacer. O sea, tal vez no se ve tan simétrico en la figura, pero funciona mejor para cuando se quiera texturizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, para poderlo texturizar, funciona mucho mejor. Además, a esta figura le vamos a poner el 3
Y ya con tres no se nota y se ve mucho más suavizada, ¿no? Esto se lo tendría que hacer un duplicado. Bueno, lo vamos a hacer de una vez. Pues sencillo lo del duplicado, más bien elimino esta la duplico, Command D, me voy al Channel Box y le pongo que se escale en -1 y ya tengo mi otra figura y ya queda, ¿no? ¿Qué más sigue? Em, Vamos a hacer el perfil del asiento. Ese es un poquito más complicado y ese no puede resultar ni con Revolve ni con Extrude. Ese va a funcionar con un Loft. Vamos a revisar si tenemos el perfil por acá. No lo tenemos, la verdad es que también esta va a ser una complicación. Voy a ocultar todos mis objetos. Voy a crear una nueva capa. Esta capa se va a llamar geometría. Vamos a darle doble clic que se llame o piezas. Agrego todos los elementos. Oculto la capa, oculto los elementos ya no están. Quiero tener el espacio limpio para que pueda utilizar el of, explicarlo. Y esta nada más me falta cambiar lo que se llaman image planes. Image plane. Listo. Guardado. Y vámonos a ver cómo funciona este de loft, ¿no? La parte trasera de la figura de esto es una figura como un poquito más compleja porque como que se ensancha en algunas partes y queda delgadita en algunas otras. Entonces voy a empezar a trabajarla. La verdad es que no sé si me convenga tanto llevar tanto la referencia, porque la verdad es que no tengo un perfil de donde pueda verlo, ¿no? Entonces voy a empezar a hacerlo mm, desde aquí. No hay un perfil que yo pueda ver cómo está la pieza, pero entonces primero voy a crear mi EPC Curve Tool, es este. Ujú. Hago lo mismo, empiezo con una X para, aquí es donde va a quedar la parte superior del silloncito. X, presioné X para que se quedara en el centro de cuando empecé a crear la curva. Entonces, pues el silloncito ahí va más o menos quedando, baja y así, ¿no? En realidad, por ahí, ¿no? Que ese más o menos sea el silloncito. Tampoco quiero que sea tan complicada la curva. Entonces, control vertex, si acaso este lo hago un poquito más para que se haga más suavizado. Luego un poquito más hacia arriba para que se haga más suavizado. Listo. Duplico la pieza. Comandé. Perdón, antes de duplicarla, voy a hacer el Modify Center Pivot y luego con D, X, hago que el pivote quede en el punto X de la cuadrícula. Duplico. En esta ocasión quiero que se perdón, que se haga un espejo en X, -1. Selecciono los dos elementos. Nos vamos a ir a Curves. Nos vamos a ir a Attach. Ahí está. Esta última curva es la que me va a servir. Nos vamos a ir a Modify. Ahí le vamos a dar, perdón, Edit, Delete by Type, History. Estas curvas ya las puedo ocultar. Sí, esas ya no me sirven. Y sobre esta voy a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, primero, lo que necesito hacer con esa curva es que se posicione más o menos a lo ancho la hice un poquito más grande, vean. Que se posicione a lo ancho de mi asiento, ¿no? Ahí está. Listo. Hacia arriba también. Voy a volver a modificar el center pivot hacia arriba, bajo la pieza. Creo que va un poquito más escalada hacia arriba. Un poquito más. Listo.
abajo, y ahí está. Más o menos es esa posición. Ok, aquí la situación es, lo que yo necesito hacer es generar el perfil de esta curva, siguiendo más o menos la referencia ahora sí que tengo de este lado. Y lo que necesito hacer es, voy a jalar esta curvatura, vamos a poner por ahí, más o menos por ahí. Ya esa última parte al final la creo. Perdón, quiero regresarla al inicio porque lo que voy a hacer es duplicar. Ahí es donde estaba, ¿no? Entonces lo que necesito hacer es duplicar esta curva. Duplico, la jalo hacia atrás, hago que esta se acomode en eje Y también, o sea, la estoy escalando. Ahí queda el perfil, un poquito más. Ahí quedó bien. Esta la duplico. Lo que voy a hacer es, para lo que sirve el loft, es que me va a unir estas curvas y va a generar geometría a partir de estas curvas base. Entonces, por eso yo estoy modificando. Esto lo voy a escalar un poquito más, creo que estaba un poquito más hacia arriba, por ahí. Vuelvo a duplicar, hacemos por aquí para que empiece ya a bajar la figura. Estaba un poquito más hacia arriba para que baje. Duplico. Aquí ya se supone que se hace un poquito más chiquita, ¿no? Perdón. Solamente escalar en el eje Y. Ahí está. Porque si los que abro en los otros ejes, lo que va a pasar es que se va a hacer también más chiquita a lo ancho, que a lo mejor sí lo necesita, pero más adelante reviso, que además no se nota mucho la referencia, ¿no? Pero primero estoy escalando en eje vertical. Pues ahí está, la duplico, está un poquito más chaparrita, la subo, ahí está, duplico, por ahí va un poquito más chaparrita, voy a duplicar, esta, y esta ya es un poquito más chaparrita. No, no, de hecho creo que esta se incrementa el tamaño, ¿eh? Por ahí. Duplico y voy a poner uno en medio porque creo que en medio sí debe de quedar un poquito más chico. O sea, eso es lo que le va a dar un poquito la curvatura esta, ¿no? Voy a separar un poquito esta geometría. Listo. Esto en la vista lateral, fíjense. Si yo me voy a perspectiva, lo que va a hacer esta figura es que va a unir estas curvas. Ahora quiero que las curvas también tengan diferente tamaño de ancho y entonces eso va a ser un poquito más sencillo porque ya están acomodadas, ya no hay nada que centrar. Entonces ahí está. Toma un poquito más delgadito. Este se hace un poquito más delgadito. Un poquito más delgado. Más delgado. Conforme se va acercando la punta es más delgado. Aquí ya se vuelve a ensanchar, de hecho. Ahí está. Entonces ahora sí, ¿cómo funciona el loft? Bueno, en el orden en el que vayamos seleccionando las curvas, lo va a recordar. Entonces, si yo quiero empezar desde esta posición, desde esta curva, tenemos que empezar a seleccionar esa curva. Shift, seleccionamos la siguiente. Shift, seleccionamos la siguiente. Shift, la siguiente. En el orden en el que la seleccionemos es donde como nos va a unir la geometría. Y una vez que hagamos eso, ahí está. Le vamos a poner Surface en las opciones de Loft. Pues es que en realidad aquí nada más era uniforme. Creo que así. Vamos a darle Loft. Listo. Vean, ahí ya quedó. Mucho más sencillo. Obviamente yo tengo que
modificar las tapas. Ahorita lo hago porque tengo que cambiarlo también a polígono. Y en este caso, siempre lo que les digo, ¿no? Si les está haciendo la geometría negra, eso no está bien, porque eso significa que está invertida. O sea, en realidad, lo que las normales, ¿se acuerdan que habíamos visto que las normales ven hacia donde está rebotando la luz? Las normales están hacia adentro. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que modificar las normales y hacerlas hacia el exterior. Entonces, ahí nos vamos a ir a Surface y por aquí hay uno que se llama Reverse Direction. Ahí está. Listo. Entonces, si hay algo que no nos guste, lo podemos modificar desde aquí. Creo que quedó bien, pero por ejemplo, si yo selecciono alguna de las curvas, la escalo, se va a modificar nuestra figura. A lo mejor quedó bien que escalara esta, ¿no? Se ve mejor. Um, Aunque yo sé que así no está la figura, tal vez en cuestiones de estilización podríamos hacerlo un poquito más gordito de aquí y de aquí. Está. Este de arriba, no, este anterior. Este también, ¿no? Un poquito más gordito. Listo. Ahí está la figura. Y ya nada más es convertirlo, generar las tapas, etcétera, ¿no? Ahorita voy a hacer eso justamente. Em, Vamos a irnos a Modify, Delete by Type, Edit, Delete by Type History. Ahí está. Estas curvas pues las voy a agrupar, nada más para tenerlas ahí. H para que se oculten. Así, esto nos vamos a Modify, Convert, Nulls to Polygon. ¿Cuántas debe de tener hacia lo ancho? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tendría que ser 14. Vamos a dejarlo que sean de 19, ¿no? Entonces vamos a ponerle 19 para que nos genere 18 cuadritos. Y a lo largo vamos a dejarlo otra vez. Yo creo que con 19 igual. Ok, la canción. 19, ahí está. Tessellate. Creo que está bien. Listo. Nos vamos a ir a Modify, Edit, perdón, Delete by Type History. Ya este NURB lo puedo ocultar. Y obviamente ya a partir de esto ya puedo trabajar mucho más rápido porque lo que necesito hacer es únicamente crear las tapas. Es decir, la tapa para que cierre esta figura y ya. Con tanta geometría de repente no está tan sencillo crearlas, pero, em, pero vamos a hacerlo. Ujú. Entonces, nos vamos a ir a Modeling Toolkit, nos vamos a ir a seleccionar estos edges. Selecciono el primero, Shift, selecciono el último, con doble clic y ya se van a seleccionar todos estos. Vamos a ponerle Mesh, Fill Hole y no porque cerró todo. Hay una que se llama Append to Polygon para deseleccionar. Hay una opción que se llama Append to Polygon Tool y eso se encuentra dentro de Mesh Tools, Append to Polygon Tool. Y lo que necesito hacer es que me vaya uniendo unas caras a partir de este, o sea, este hueco que yo marco, ¿no? Selecciono. Dice que no permite la modificación. No, si nos a seleccionar edges. Ahora sí. Está revisando por los huecos por el hueco que es. Creo que nos va a convenir más utilizar otra herramienta que se llama
bridge. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar primero edges. Selecciono los edges que corresponden. Por ejemplo, este corresponde a este. Le vamos a poner bridge. Repito, este con este. Le vamos a poner bridge. Ahí está. Eso que está haciendo no está bien, porque lo que está haciendo es que está mezclando la geometría. Únicamente agarro el edge de este, lo meto. Ahí está. Ya con eso, aunque no se esté mezclando la geometría. De hecho, lo puedo meter un poquito más por ahí. Ya. Y ahora sí, ya está un poquito más sencillo. Ya con que tenga estas figuras, ya es más sencillo. Yo puedo seleccionar ahora sí el edge. Seleccionar todos los edge desde el inicial, que es este, Shift, hasta este. Mm, ahí está. Doy consecutivo dando doble clic y ya las últimas. El chiste es que tengo que seleccionar todos estos edges que quedaron en el hueco. Le vamos a poner Edit Mesh, perdón, Mesh Fill Hole y listo, ¿no? Ya para que quede el hueco. Am, esta geometría la voy a darle un multicut desde este punto a este punto. Ahí está. Asegúrense de que sea el vértice tal cual. Otra vez, desde este punto a este punto. Ahí está. Mm, desde este punto a este punto. Listo. Y ya. Nada más bajo desde este a este, ¿no? Listo. Desde este voy a darle a cancelar. Voy a activar el Symmetry a ver si me lo deja hacer. Vamos a dejarlo en Object X. Bueno, Enter. Desde este punto hacia abajo. Enter. Desde este punto hacia abajo. Listo. Desde este punto hacia abajo. Y ya. En realidad ahí ya quedó. No voy a ir a la vista frontal. Nada más para... mm, ya con esto ya los puedo modificar yo. Entonces, pues en realidad ya eso es como lo más sencillo. Ya teniendo la geometría, yo puedo decir, ah, bueno, entonces estas geometrías, los faces, junto con estos, van un poquito más hacia enfrente. Listo. En realidad, pues solo con eso. O sea, no hay gran complicación. Me voy tantito a la vista frontal. Quiero tener un poquito más alineados estos vértices. Los voy a escalar para que queden como alineados hacia el vértice que está en la parte superior y se parezcan un poquito hacia los de la izquierda. O sea, hacia estos. Están medio chuecos. Que como es una figura simétrica de manera horizontal, también puede haber eliminado la mitad de la cara y ya después le aplicaba un mirror, ¿no? Pero ahorita ya para no meterle tanta cosa, lo alineo. Me parece que sí voy a requerir, ya que están como todos más o menos simétricos, sí voy a requerir que estas figuras se alejen un poquito, o estos vértices, perdón, porque acuérdense lo que les decía, hay que tratar de que la geometría quede más o menos equidistante.
¿no? Incluso aquí ya es trabajar con objeto X y ahora sí ya puedo yo seleccionar estos, irlos acomodando. También este, irlo acomodando. Este, irlo acomodando. Que vaya generando como estas curvaturas. Esto, acomodarlo un poquito, hacer que sean equidistantes las geometrías. Uy, esto sin querer. Le muevo este. Listo. Am, ya sobre eso, ya nada más es presionar 3 para ir viendo en dónde debe de modificarse. Por ejemplo, aquí yo puedo modificar los edges, voy a modificar estos edges, ujú, estos también, estos que se ven un poquito más hacia enfrente. Ahora con vértices, listo, creo que ya quedó. Este de abajo tiene ahí un problema, y es que creo que no es en las divisiones, ese de abajo. Ve- Vean, si le pongo uno, no están las divisiones y por eso pues, pasa eso, ¿no? Entonces voy a hacer las divisiones. em, Edge, perdón, multicut, ahí está. Que como que no le continuo. Se deja. Ah, voy a desactivar tantito el symmetry. Así multicut. Ahí está. Ahí está. Y aparte presiono Shift para que se ponga al 50% de la línea. Y así ya más o menos queden simétricos. Con Shift se pone el 50, por eso se pone un puntito negro. Ahí está. Listo. Ahora tendría que acomodar un poquito estos vértices también. A ver, con selección. Ahora sí activo el Symmetry en X. Ahí están, nada más que queden equidistantes y ya, esos eran los que se tienen que modificar. Bueno, misma situación tendría que suceder en la parte frontal. Em, también es una situación sencilla, podría ser. Y entonces, bueno, es lo mismo que ya habíamos hecho. Selecciono, me voy a ir a Edges, selecciono este, vamos a ponerle Bridge, listo, me voy a Edges, selecciono este con el consecutivo, listo, ya se selecciona todo el bordecito y como tengo Object Symmetry, perdón, es mucho más sencillo. Mesh, em, Fill Hole, listo. Edge, porque aquí abajito está esta pieza. Yo creo que ahorita la voy a bajar para hacerla. Ujú, está. Listo. Y entonces, pues Enter. Hago mi multicut. Le selecciono multicut. Entonces, este. A darle Escape. Voy a quitar el Symmetry. Ahora sí, este.
en este, o sea, con la correspondencia de un lado hacia el otro. Listo. Correspondencia hacia el otro. Este, aquí con Shift para que me marque la mitad. Más que le atine a la figura. Ahí está. Ya. Con Shift ya selecciono la mitad. Enter. Voy a seleccionar ahora este. Otra vez con Shift para que seleccione la mitad. No latino. No vean, aquí genero ya un. Voy a darle control Z antes de haber puesto ese. O sea, el de en medio. Selecciono. Me aseguro que sea la mitad. No me está poniendo. Sí, como le da la vuelta, ya está más difícil agarrar la geometría. Bueno, para hacerlo más sencillo de una vez, me voy con este. Ya lo hice a la mitad. Ahorita lo continúo. O sea, lo único que tengo que hacer es continuar de este punto a la mitad. Listo. Luego de este, lo voy a dividir, digamos. Shift para que se haga la mitad. Enter. Y luego de este, Shift para que se haga a la mitad. Listo. Enter. Desde este punto, Shift para que se lo ponga a la mitad. Enter. Y Shift para que lo haga a la mitad. Listo. Ya nada más nos faltan este. Shift para que se le ponga a la mitad. Y otra vez otro Shift para que se le ponga a la otra mitad. Y bueno, así los vamos terminando todos. Ah, listo. Es que aquí creo que me faltó geometría. Sí, me faltó dividir este punto con este punto. Listo. Listo. Ok. Pues listo, ya nada más es cuestión de darle tres. Se acomoda. Este sí debe de quedar un poquito más, selecciono los vértices. Va a quedar un poquito más Object X, vamos a ponerle en simetría. Va a quedar un poquito más plano en la parte frontal, según yo. Y de hecho, hay una opción que se llama Soft Selection, por ejemplo. Soft Selection lo que me va a permitir es seleccionar un vértice y seleccionar cierta como tolerancia hacia alrededor o sí cierta como tolerancia o cierto como degradado, digamos, de selección hacia alrededor. Lo activamos desde aquí, desde el Modeling Toolkit. Activamos Soft Selection y selecciono con la herramienta de selección. Y vean, todo lo que está amarillo es lo que lo está seleccionando. De hecho, si yo empiezo a jalar desde aquí, va a jalar toda la parte de enfrente. Vean, tal vez tendría que hacerlo un poquito más chiquito y minimizar un poco la invasión, ¿no? O sea, que sea uno a lo mejor. Mm, Con uno se reduce un poquito, o a lo mejor 0,5. Le doy Enter y ahí está. Entonces, vean, con esto se está jalando, pero no se jala como solamente un vértice.
Se van jalando como todos. Creo que exageré con 0.5, 0.75. Ahí está. Entonces, pues así es un poquito más fácil empezar a jalar las figuras, porque ven cómo está jalando también los otros vértices, hace que no se vea como em, tan marcada la diferencia. Incluso si lo quisiera modificar hacia un lado, también lo hace. Aunque hacia un lado ya está jalando otras piezas. Listo. Ahí me generó un error. Vean, esa geometría que está ahí no debería salir. Entonces tengan cuidado cuando hagan eso, porque de repente cuando metemos un vértice, nos está generando geometría. Em, si yo quisiera modificar eso, seleccionar esta cara, la voy a eliminar. Creo que no. No, no, no. No quedó muy bien la modificación. Solo quedó de un lado. Es muy raro que haya quedado solamente de un lado. Ahora control Z. Es que a la mera hora no le seleccioné sobre el vértice, ¿no? Pues bueno, ese error traten de no mantenerlo. Este, um, y vertex. Desde este lado lo subo. Lo que necesito hacer a lo mejor con target weld, lo que voy a hacer es mezclar este vértice con este. Ahí está. Vean, target weld lo que hace es que nos mezcla vértices. Entonces, vean, tengo aquí dos vértices. Sin querer se puso uno extra. Entonces voy a pegar este vértice, Shift, cuando selecciono sin presionar nada más, y lo pego con el otro vértice. Y ya se soluciona ahí el problema. Pues ahí está, ¿no? Ya tenemos esa parte de la moto. Tal vez me falta modificar un poquito más los vértices. Pero bueno, creo que estas tres herramientas les pueden servir muchísimo. La forma en la que incluso se trabajan y para que vayan creando más piezas, ¿no? En esta cuestión del modelado, ¿vale? Bueno, espero que puedan resolver con estas herramientas los modelos y bueno, cualquier cosa, pues, para ahí me dan sus dudas.